tal? Bienvenidos a Tiempo para Aprender, el programa donde reforzamos el curso de Historia, Geografía y Economía de quinto de secundaria. Desde inicios de las civilizaciones en el mundo han existido conflictos. ¿Por qué motivos? Por toda clase de motivos. Desde la ambición por más tierras, recursos naturales como el oro y el petróleo, e incluso por motivos religiosos. Por eso nos toca aprender sobre un conflicto ideológico que duró 45 años. Y me refiero a la Guerra Fría. ¿Por qué tuvo este nombre y quiénes se enfrentaron? Te lo cuento en el siguiente video. La Segunda Guerra Mundial terminó en 1945, con la victoria de Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Lo recuerdas? Y apenas un año después, en 1946, comenzaría un nuevo conflicto. ¿Qué fue la Guerra Fría? En pocas palabras, fue la tensa relación ideológica entre dos superpotencias mundiales, Estados Unidos, que eran los capitalistas, contra la Unión Soviética, que eran los comunistas. Esta peculiar guerra se desarrolló entre los años 1946 a 1991. 45 años de tensión entre ambos estados. ¿Y por qué decimos que fue una tensión y no precisamente una guerra? Porque ninguna de estas dos potencias tomó acciones destructivas propiamente de una guerra, sino se trataron de enfrentamientos políticos, económicos, sociales y sobre todo ideológicos. Estados Unidos, liderado por Harry Truman, y la Unión Soviética, liderada por Stalin, se habían aliado para luchar contra Alemania en la Segunda Guerra Mundial, derrotando así al régimen nazi. ¿Lo recuerdas, verdad? Muy bien. Luego de esta guerra, la alianza entre Estados Unidos y la Unión Soviética terminó, cuando Stalin empezó a utilizar a su ejército para expandir la doctrina comunista por Europa Oriental, mientras que Estados Unidos empezó a ayudar a reconstruir económicamente a Europa Occidental, extendiendo de paso el modelo económico capitalista. En conclusión, podemos decir que la Guerra Fría fue un conflicto de ideas económicas y políticas opuestas entre un bando capitalista y otro bando comunista. Ahora, ¿recuerdas en qué consiste el capitalismo y el comunismo? Para Estados Unidos, el único sistema político y económico que ofrecía tranquilidad y estabilidad era el capitalismo, que se basaba en la creación de riqueza por medio de empresas, explotación de recursos naturales, empleo de trabajadores y con ello surgimiento de clases sociales. Por otro lado, el comunismo pretendía que no existieran clases sociales, que no existan empresas privadas, que la explotación de las tierras y los recursos lo hagan las personas por igual y finalmente desaparecer al Estado y que el pueblo tome control de su propia sociedad. Estados Unidos y la Unión Soviética eran las dos superpotencias nucleares del siglo XX, capaces de ocasionar la extinción de la humanidad si entraban en guerra. Por eso, en 1955 se desarrolló la Cumbre de Ginebra, donde Estados Unidos, la Unión Soviética, el Reino Unido y Francia se reunieron para establecer las bases de una coexistencia pacífica. Como su mismo nombre lo indica, fue el acuerdo al que llegaron Estados Unidos y la Unión Soviética para llevar las cosas en paz y puedan coexistir capitalistas y comunistas y así evitar un nuevo conflicto mundial. Sin embargo, pese a este acuerdo, ambos países continuaron preparándose en armas por si de repente uno de ellos decidiera atacar. En 1956, el presidente de Egipto, que tenía pinta de actor, Gamal Abdel Nasser, nacionalizó el Canal de Suez, que era una vía de navegación situada en Egipto, que une el mar Mediterráneo con el mar Rojo. Este canal permitía cortar la ruta de comercio marítimo entre Europa y el sur de Asia, y así evitar rodear el continente africano. Esta privatización generó molestia a muchos países europeos. Por eso los ejércitos de Francia, Gran Bretaña e Israel ocuparon este canal. Nasser recurrió a Estados Unidos para que le financie la construcción de la presa de Asuán, pero a cambio, Estados Unidos pedía que el gobierno de Nasser apoye los intereses norteamericanos, como la expansión del capitalismo.
El presidente Nasser no aceptó y encontró el apoyo que buscaba en la Unión Soviética, que sí financió la represa. Ahora sabes por qué se le llama Guerra Fría. Se le llamó así porque aunque Estados Unidos y la Unión Soviética se habían declarado enemigos, nunca entraron en guerra directa, sino que ambos competían por demostrar cuál de los dos era superior al otro en tecnología, economía, sistema político, armas y cómo influenciaban en otros países del mundo. Ahora aprendamos sobre algunos momentos de tensión ocurridos en el mundo durante la Guerra Fría, como la crisis del Canal de Suez, la crisis de misiles en Cuba o el Muro de Berlín. Checa el siguiente video. En octubre de 1962 hubo nuevamente momentos de tensión. Estados Unidos descubrió que en Cuba había bases de misiles nucleares y armamento militar de procedencia soviética, listos para ser utilizados en cualquier momento contra Estados Unidos. A este acontecimiento se le llamó la crisis de los misiles en Cuba. El presidente norteamericano, que por aquellos años era John F. Kennedy, denunció que esos misiles en Cuba representaba una amenaza a la seguridad de Estados Unidos. Por eso tomó una severa decisión. Kennedy decretó un bloqueo naval a Cuba, advirtiendo que los buques soviéticos con dirección a la isla debían retirarse o de otro modo atenerse a ser atacados. ¿Te imaginas esa situación? Durante esos días, el mundo entero contempló atemorizado la posibilidad de un enfrentamiento nuclear entre las dos superpotencias. Finalmente, el líder soviético, Nikita Khrushchev, cedió y las bases militares en Cuba fueron vaciadas, con la condición de que Estados Unidos también retire sus instalaciones de misiles en Turquía. Otro gran acontecimiento fue la construcción del Muro de Berlín en 1961. Luego de la Segunda Guerra Mundial, Berlín, la capital de Alemania, quedó dividida en 4 sectores, ocupados por la Unión Soviética, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos. Y lo mismo ocurrió en todo el país. En 1949, el área oriental controlado por los soviéticos se convirtió en la República Democrática Alemana y las otras 3 conformaron la República Federal Alemana. A partir de 1950, la zona occidental capitalista de Berlín empezó a prosperar económica y socialmente, mientras que el lado soviético de Oriente ocurría lo contrario. Esto hizo que miles de berlinenses que vivían en el lado Oriente migren al occidente. Es por esta razón que la noche del 12 de agosto de 1961, las autoridades de la República Democrática Alemana decidieron levantar un muro a lo largo de la línea fronteriza. A esto se le conoció como el Muro de Berlín. De la noche a la mañana, el tránsito de vehículos y personas quedó prohibido, sin importar si vivían, trabajaban o estudiaban al otro lado del muro. Günter Lifting fue la primera persona que murió tratando de cruzar el muro custodiado por militares. Fue abatido cuando intentaba regresar a Berlín Occidental, donde vivía y trabajaba. Con el paso de los años, el muro que inicialmente fue construido con ladrillos acabó por convertirse en una pared de hormigón de entre 3 y 4 metros de altura y de una extensión de más de 150 kilómetros. En el año 1989, debido a las constantes manifestaciones en varias ciudades de la República Democrática Alemana, lograron que el gobierno se viera obligado a ceder el paso hacia el occidente. En los 28 años que estuvo erigido el Muro de Berlín, más de 5.000 personas trataron de cruzarlo, poniendo en riesgo sus propias vidas. 3.000 de ellas fueron detenidas y alrededor de 100 personas murieron en el intento. Pero por fin esa noche del 9 de noviembre de 1989, miles de personas se reunieron en los puntos de control para poder cruzar a Berlín Occidental. Las personas del este fueron recibidas entre abrazos y gestos efusivos de bienvenida por compatriotas alemanes occidentales que habían llegado hasta ese lugar. Luego, por toda la ciudad de Berlín, los alemanes empezaron a destruir ese gran muro,
que mucha indignación había causado al país y al resto del mundo. Desde 1973, el gobierno soviético atravesó por una crisis económica que lo fue debilitando en su ambición de expandir el comunismo, debido a los enormes gastos militares, la disminución industrial y problemas sociales. Es así que toda la parte de Europa Oriental inició un proceso de reforma, llegando la Guerra Fría a su fin en el año 1991, y con ello la desaparición de la Unión Soviética, creándose en su lugar la Comunidad de Estados Independientes. Ahora es tu turno. ¿En qué año terminó la Guerra Fría? 1991, 1995, 2000. La Guerra Fría fue el enfrentamiento político e ideológico entre dos grandes potencias del siglo XX, Estados Unidos y la Unión Soviética, llegando a su fin en 1991. ¿En qué consiste el Canal de Suez? Es un canal de navío exclusivamente del ejército. Es un canal de importancia histórica. Es un canal que servía para el comercio entre Europa y Asia. El Canal de Suez fue la ruta que facilitaba el traslado de materias primas, productos y petróleo entre Europa y Asia, y que fue nacionalizado por el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser. ¿En qué año fue la caída del muro de Berlín? 1979, 1989, 1999. El muro que dividía a capitalistas de comunistas fue destruido el 9 de noviembre de 1989. Hoy aprendimos que la Guerra Fría fue un enfrentamiento ideológico, político y económico entre capitalistas y comunistas entre 1946 a 1991. La coexistencia pacífica se dio dentro de la llamada Guerra Fría para evitar que Estados Unidos y la Unión Soviética entren en guerra, ya que ambas tenían un gran armamento nuclear que podría generar, aunque no te lo creas, la extinción de la humanidad. La Unión Soviética almacenó armamento nuclear en Cuba. Al saber esto, Estados Unidos impidió que los buques soviéticos ingresen a la isla, generando tensión en todo el mundo, ya que esta crisis pudo haber desencadenado una guerra nuclear. El muro de Berlín separó a los comunistas de los capitalistas durante 28 años, hasta su demolición en 1989. El vencedor de la Guerra Fría fue Estados Unidos en 1991, pero no por ataques ni bombardeos, sino por el simple debilitamiento económico, político y social que atravesó la Unión Soviética, desapareciendo para siempre. Reflexionemos. Hoy hemos aprendido que los conflictos no solo ocurren por ambiciones materiales, sino también ideológicas. Seguramente debes coincidir conmigo en que no todos tenemos la misma forma de pensar. Tus amigos, tu familia, tus profesores deben tener opiniones diferentes a las tuyas en muchos temas. Pero algo que estamos de acuerdo es que nada de eso debería generar malestar o discusiones. Recuerda que el respeto y la tolerancia son la base de una convivencia armoniosa y pacífica. Por eso, escuchemos las ideas y opiniones de los demás y coincidamos o discrepemos, pero siempre con educación. No lo olvides. ¿Sabías que Thierry Neuville fue la primera persona en atreverse a hacer un graffiti de manera ilegal en el lado occidental del muro de Berlín? Luego de ese primer graffiti vinieron mucho más, con la finalidad de ridiculizar el muro y ayudar a derribarlo, mientras que en el lado oriente del muro continuaba intacto, ya que habían militares cuidando de que nadie se acerque. Definitivamente, estos dibujos contenían un gran mensaje de libertad, que con el paso de los años se hicieron realidad, que ahora ya lo saben.
No olvides algunos de los principales acontecimientos ocurridos durante la Guerra Fría, como la crisis de misiles en Cuba, la nacionalización del Canal de Suez en Egipto o la caída del Muro de Berlín en el año 1989, lo que supuso una derrota para el comunismo. Ahora te recomiendo una divertida película llamada 1, 2, 3, ambientada en la Guerra Fría. Con esta película entenderás mejor cómo era el trato entre comunistas y capitalistas. No dejes de verla. Y así llegamos al final del programa. Espero que la información te haya ayudado a comprender mejor este tema. No dejes de chequear nuestra página en Facebook, Tiempo para Aprender, y ganarte con todo lo que hacemos para ti. Nos vemos en una próxima. Sácate un 20 y sigue en la programación de USMP TV. Aprende con todo. Chau, chau. En el próximo programa aprenderemos más sobre los conflictos bélicos en la década de 1960.